Hola, buenas, soy Tito Martínez, teólogo bíblico noteísta, y hoy día 2 de enero del 2024, una vez más voy a destrozar con la Biblia, a la luz de las Sagradas Escrituras, otro vídeo realizado por este cura católico, embustero, este enviado de Satanás llamado Luis Toro. Y esta vez va a tratar sobre la mentira diabólica del purgatorio, una doctrina satánica inventada por la Iglesia Católica Romana hace siglos, una doctrina con la cual se ha enriquecido la Iglesia Católica Romana en el pasado, y es una doctrina absolutamente anticristiana, contraria a las Sagradas Escrituras, como voy a demostrar en este vídeo. ¿En qué consiste brevemente la doctrina del purgatorio? Bueno, pues consiste en enseñar que el alma, dicen ellos, es inmortal, no muere. Entonces, cuando los seres humanos mueren, la inmensa mayoría, dice que van a parar a un lugar en el más allá, al cual ellos llaman el purgatorio. La palabra purgatorio significa limpiar, limpieza. Viene de purgar, limpiar. Es decir, según esta doctrina repugnante y diabólica inventada por la Iglesia de Satanás en la tierra, pues nuestros pecados han de ser limpiados en ese lugar en el más allá, donde van a parar las almas inmortales de millones de personas, y ahí, en una especie como de fuego, pues están limpiando sus pecados, están purgando sus pecados. Vamos a ver cómo esta doctrina absolutamente satánica y blasfema es todo lo contrario de lo que enseña el Evangelio. El Evangelio dice que lo único que puede limpiar, es decir, purgar nuestros pecados, es la sangre de Cristo, es el sacrificio de Cristo, no ningún sufrimiento nuestro en un más allá, en un lugar al cual estos hijos del diablo, esta iglesia de Satanás en la tierra, que es la Iglesia Católica, llama el purgatorio. Repito, según el verdadero Evangelio, como vamos a ver ahora en bastantes pasajes del Nuevo Testamento, el único que puede limpiar nuestros pecados es el Señor Jesucristo por medio de su sangre. Es la sangre de Cristo la que limpia, la que purifica nuestros pecados. Por lo tanto, pensar que hay un lugar en el más allá donde nuestros pecados son limpiados, son purgados por medio de un sufrimiento, que estas almas inmortales, según la Iglesia Católica, están ahí sufriendo en el más allá, es una de las aberraciones y de las mayores doctrinas de demonios, contraria absolutamente a las Sagradas Escrituras, a la enseñanza del Señor Jesucristo, contraria a la enseñanza de los apóstoles que encontramos en el Nuevo Testamento. Vamos a ver con estos pasajes que voy a leer qué es lo que limpia nuestros pecados, quién es el único que puede limpiar o purgar. Recuerde, limpiar y purgar es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que purga, lo que limpia nuestros pecados? Y aquí en la derecha les recomiendo que lean este estudio bíblico que escribí el 29 de octubre del año 2015, titulado Refutada la mentira satánica del purgatorio. En la descripción de este vídeo vais a poder ver el enlace que os llevará a este documento. Lo tenéis en formato de libro electrónico PDF, como podéis ver. Y también lo tenéis en formato de audio. La mentira satánica del purgatorio. Por Tito Martínez. www.las21tesisdetito.com. Aquellos que no quieran leerlo, pues los tienen en audio. Vamos a ver en este vídeo, pues, cuáles son los argumentos de esta iglesia de Satanás en la tierra, la Iglesia Católica, para basar esa doctrina repugnante, anticristiana, totalmente perversa del purgatorio. Los pasajes bíblicos que ellos suelen dar para basar esta mentira. Así que les recomiendo que se bajen o que lean este estudio bíblico, que lo escuchen en audio. Y vamos a ver ahora sencillamente unos pasajes del Nuevo Testamento donde se habla de la purgación de nuestros pecados, la limpieza, que es lo único que puede limpiar, purificar nuestros pecados. Pongan atención a los pasajes bíblicos que vamos a leer y que destrozan completamente esta doctrina perversa, diabólica, enseñada por este enviado de Satanás, este cura católico llamado Luis Toro, y que está llevando a la condenación, a la total destrucción, a millones y millones de personas, de católicos que no saben absolutamente nada de las Sagradas Escrituras, que rechazan el verdadero Evangelio y que están siendo engañados
por este enviado del diablo, este hijo de Satanás llamado Luis Toro. Así que vamos a las Sagradas Escrituras para ver qué es lo único que puede purgar o limpiar nuestros pecados. Pongan atención. Si nos vamos, por ejemplo, a la epístola de Pablo a Tito, Tito capítulo 2, verso 14. Aquí la tienen, vamos a leerlo. Quien se dio, hablando de Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos, es decir, comprarnos, eso es lo que significa la palabra redimir, comprar, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Es decir, ¿qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Que Jesús se entregó a sí mismo para comprarnos, para redimirnos con su sangre, y con esa sangre de Cristo, con ese sacrificio de Cristo, purificar, limpiarnos de nuestros pecados, limpiarnos para así pues formar un pueblo celoso de buenas obras. Es la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, lo que purifica, lo que limpia nuestros pecados, y no ningún purgatorio inventado por la iglesia de Satanás en la tierra, un lugar en el más allá, donde van a limpiar, a purificar sus pecados la inmensa mayoría de la humanidad. Eso es una mentira repugnante y del diablo, ya que, como estamos viendo, es solamente la sangre de Cristo la que purifica, la que limpia nuestros pecados. Pero vamos a ver más pasajes del Nuevo Testamento donde se enseña este verdadero evangelio, esta verdadera doctrina. Pongan muchísimo. Hebreos capítulo 1, verso 3, mire lo que dice, el cual, hablando de Jesús, siendo el resplandor de su gloria, es decir, el resplandor de la gloria del Dios Padre, del Dios Supremo, y la imagen misma de su sustancia, Jesús, el Señor Jesucristo resucitado, es la imagen del Dios Padre, del Dios Supremo, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, mira lo que dice ahora, habiendo efectuado la purificación, de ahí viene purgatorio, purificación, limpiar, la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, es decir, por medio de su sangre, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, ¿cómo son purificados nuestros pecados? En un supuesto y falso purgatorio inventado por Roma, que se encuentra ahí por ahí en un más allá, donde van a ir a sufrir, a purgar sus pecados millones y millones de almas. Así son purificados nuestros pecados, aquí lo tiene bien clarito, por medio de su sacrificio, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, vertiendo, derramando su sangre por sus ovejas, por los suyos. Así es como se efectúa la limpieza de nuestros pecados. Somos perdonados, somos purificados. Este es el verdadero evangelio que pisotea, que escupe, que rechaza este enviado de Satanás, este falso cristiano enviado por el mismísimo diablo llamado Luis Toro, y por supuesto su iglesia a la que representa, que es la iglesia de Satanás en la tierra, la cual está predicando un falso evangelio absolutamente contrario, como estamos viendo, de lo que enseña el Nuevo Testamento, las Sagradas Escrituras. La purificación de nuestros pecados solamente se efectúa por la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, y no viajando, estando ahí cierto tiempo en un lugar en el más allá, al cual estos hijos del diablo, estos falsos cristianos católicos llaman el purgatorio. Repito, solamente por la sangre de Cristo somos perdonados, somos purificados de todos nuestros pecados. Así es como somos limpiados. No por medio de ningún lugar falso en el más allá, donde tengan que estar ahí cierto tiempo millones de personas para que sean purificados, limpiados sus pecados. Es una de las mayores doctrinas y blasfemias, de las mayores doctrinas de demonios enseñada por esta iglesia diabólica y falsa, que es la gran ramera, la iglesia del mismísimo Satanás en la tierra, esta iglesia católica, la cual hace siglos se inventó este falso evangelio, esta patraña, esta doctrina de demonios del purgatorio. Y como estamos viendo, por medio de las Sagradas Escrituras, es absolutamente todo lo contrario de lo que enseña la Sagrada Escritura. Vamos a leer algún pasaje más que tapa la bocaza mentirosa de este enviado de Satanás llamado Luis Toro. Vamos a leer la epístola, una vez más, la epístola a los Hebreos, capítulo 9, versos 13 y 14. Mire lo que dice. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifica para la purificación de la carne, es decir, para la limpieza de la carne, cuánto más
la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, es decir, purificará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es la sangre de Cristo la única que puede purificar, limpiar nuestras conciencias, limpiar nuestros pecados para poder servir al Dios vivo, al Dios supremo que es el Padre Celestial, el Dios viviente. La sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, y no ningún lugar en el más allá al cual estos hijos del diablo, estos falsos cristianos llaman el purgatorio. Vamos a leer algún pasaje más del Nuevo Testamento. Vámonos ahora al Apocalipsis capítulo 1, verso 5, mire lo que dice. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, es decir, nos purificó, nos limpió de nuestros pecados con su sangre, Esta es el verdadero purgatorio, la verdadera purificación, el verdadero evangelio, y no el falso purgatorio, la doctrina de demonios, la espantosa blasfemia enseñada por este enviado de Satanás, por este cura católico llamado Luis Toro. Esta iglesia diabólica, la Iglesia Católica Romana, se han inventado un lugar, repito, en el más allá, en el supuesto más allá, donde ahí son purificados de sus pecados, son limpiados de sus pecados millones y millones de personas. Eso es diametralmente todo lo contrario de lo que dicen todos estos pasajes bíblicos del Nuevo Testamento que he leído. La doctrina del purgatorio es una de las mayores herejías, de las mayores blasfemias y de los más grandes falsos evangelios de toda la historia de la humanidad, que va a llevar a la condenación, va a llevar al lago de fuego a millones y millones de falsos cristianos católicos que se han tragado esa doctrina de demonios, esta mentira del diablo que es el purgatorio, el cual predica, el cual defiende este enviado de Satanás, este hijo del mismísimo diablo llamado Luis Toro. Ahora vamos a comenzar a escuchar las patrañas, los falsos argumentos que da en este vídeo que hizo sobre el tema del purgatorio hace un año, que se encuentra publicado en YouTube. Vamos a escucharle y vamos a ir tapando su bocaza mentirosa a la luz de las Sagradas Escrituras, aunque ya está totalmente destruida y desenmascarada esa mentira, esa doctrina de demonios del purgatorio, simplemente con estos pasajes bíblicos que he leído del Nuevo Testamento, donde se dice que somos purificados, limpiados de nuestros pecados por medio de la sangre de Cristo, con la sangre de Cristo. No hay ningún purgatorio en el más allá. Ya con esto que he dicho, con estos pasajes que hemos leído, queda destrozada totalmente la espantosa doctrina de demonios inventada por la Iglesia Católica, que es la Iglesia de Satanás en la tierra, sobre el tema del purgatorio. Así que comenzamos a escuchar a este enviado del diablo llamado Luis Toro. He acelerado un poco el vídeo de este hijo del diablo, del cura Luis Toro, y para que no se haga extremadamente largo este vídeo, ya que además el vídeo que ha hecho él, este patético y repugnante vídeo satánico de Luis Toro, es extremadamente aburrido, además de ser falso, ser anticristiano y absolutamente contrario a lo que dicen las Sagradas Escrituras, pues es un vídeo extremadamente aburrido y por lo tanto he tenido que acelerar un poco la velocidad de ese vídeo. De modo que comenzamos. Hablemos sobre el purgatorio. ¿Es bíblico el purgatorio? Ustedes y yo escuchamos siempre los hermanos separados que dicen, búsquenme en la Biblia donde aparece la palabra purgatorio. Si comienza a buscar en la Biblia la palabra purgatorio, ahí se muere porque nunca la va a encontrar. ¿Viste en la Biblia la palabra purgatorio? No. La enseñanza, la doctrina, sí. Que cuando usted... Repugnante mentira, doctrina del diablo, porque ni aparece la palabra purgatorio en la Biblia, ni aparece su doctrina, su enseñanza. Pone una parte, como ya hemos visto. Lo que sí aparece en la Biblia es la palabra limpiar, purgar. Purgatorio, purgar, significa limpiar, y ya he demostrado hace unos minutos como el Nuevo Testamento enseña que es únicamente la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, lo que puede purgar, limpiar todos nuestros pecados, y no ningún lugar en el más allá al cual estos hijos de Satanás, esta iglesia del diablo, llama el purgatorio. Un lugar que ni existe y además es absolutamente lo contrario, es lo opuesto a lo que enseñan las Sagradas Escrituras. No existe ningún lugar en el más allá llamado purgatorio, repito, eso es una invención
de esta iglesia satánica para robar el dinero durante siglos a millones y millones de personas y de esta manera enriquecerse a sí misma esta iglesia satánica, esta gran ramera de Roma que es la Iglesia Católica Romana. Así lo ha hecho durante siglos, enriquecerse con esta espantosa doctrina de demonios, con esta horrible blasfemia que es la doctrina del purgatorio. Vamos a seguir escuchando a este enviado de Satanás, a este hijo del diablo, para seguir tapando su bocaza mentirosa. Si yo hemos hecho algo malo, tenemos que purgarlo, pagarlo. Los hermanos separados dicen, eso se hace aquí en la tierra. Aquí uno paga todo. Pero después que uno se muere, uno no paga nada. Eso es mentira. Yo debo decirle a los católicos lo que enseña la Iglesia Católica. Vamos a tapar su bocaza mentirosa. Jesús pagó por nosotros. Él pagó la deuda con su sangre, limpió, purificó nuestros pecados, como ya hemos visto, como ya he demostrado en todos esos pasajes del Nuevo Testamento que he leído y que he comentado. Él pagó la deuda, pagó con su sangre, con su vida. Nosotros no tenemos que pagar absolutamente nada porque ya el precio de ese rescate lo pagó el Señor Jesús con su sacrificio. No somos nosotros los que tenemos que pagar esa deuda. Vamos a ver ahora con ciertos pasajes del Nuevo Testamento cómo es Jesús quien pagó esa deuda, ese precio para poder rescatarnos, para poder limpiar, purificar nuestros pecados. Vamos a los pasajes bíblicos. Miren lo que dice, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 5, verso 9. Abran sus Biblias. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro, refiriéndose a Jesús, al Cordero, y de abrir sus sellos, porque tú, es decir, Jesús, fuiste inmolado, es decir, sacrificado, y con tu sangre, con la sangre de Cristo, no con nuestra sangre, no con nuestro sacrificio, sino con el sacrificio de Cristo, porque esta es la correcta traducción, aquí está mal traducido la Reina Valera, no dice nos has redimido, eso no es lo que dice el texto griego, dice has redimido para Dios. ¿Qué significa la palabra redimido? Comprar, nos ha comprado para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo, nación. Nos ha comprado a su pueblo con su sangre. Nos ha comprado, repito, con su sangre. Él pagó la deuda. No como enseña este hijo del diablo, este enviado de Satanás, llamado Luis Toro, que tenemos nosotros que pagar la deuda en un supuesto purgatorio por ahí en el más allá. Jesús pagó la deuda, nos compró con su sangre, como dice bien clarito. Nos ha redimido para Dios. Redimir y comprar en la Biblia significa exactamente lo mismo. Nos ha redimido, nos ha comprado con su sangre. Por lo tanto, no somos nosotros los que tenemos que pagar por nuestros pecados, por nuestra redención, sino que el pago lo hizo Jesús con su propia sangre vertida en el madero. El sacrificio que hizo Jesús lo que hace es redimir, comprar a su pueblo, lo ha comprado con su sangre, ¿de acuerdo? Esto es todo lo contrario a la doctrina satánica, abominable y repugnante del purgatorio, predicada por este enviado de Satanás, este hijo del diablo llamado Luis Toro. Pero hay más pasajes en el Nuevo Testamento donde se dice bien claro que Cristo ha comprado, ha redimido con su sangre a todos aquellos que creemos en él, a su pueblo. Vamos a leer más pasajes del Nuevo Testamento. Vámonos a la epístola de Pablo a los romanos y mire lo que dice. Voy a leer a partir del verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, es decir, la compra, es lo mismo, la redención que es en Cristo Jesús, o por medio de Cristo Jesús, también se puede traducir, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahí lo tiene bien clarito. Mediante la redención que es en Cristo Jesús.
la compra que efectuó Jesús por medio de su sacrificio, por medio de su sangre nos ha comprado. Él pagó, Jesús pagó la deuda, esa deuda por nosotros, pagó la redención, la deuda que fue su propio sacrificio, su propia sangre, para que nosotros no tengamos que pagar ninguna deuda. Eso de que tengamos que pagar la deuda de nuestros pecados, purificándonos en un más allá, al cual estos hijos del diablo llaman el purgatorio, es absolutamente todo lo contrario de lo que enseña el verdadero evangelio en estos pasajes bíblicos, como estoy demostrando. La deuda la pagó Jesús, Él hizo la redención, es decir, la compra. Recuerde, redimir y comprar significa exactamente lo mismo en la Biblia. Nos redimió con su sangre, es decir, nos compró con su sangre. Por el sacrificio de Jesús, no por ninguna purificación que nosotros mismos tengamos que hacer en un más allá, en un lugar que no existe, que no menciona la Biblia por ninguna parte, y al cual llaman el purgatorio. Nosotros ya no tenemos que purgar absolutamente nada, porque nuestros pecados fueron limpiados, fueron purgados, limpiados por medio de la sangre de Cristo, como dice bien clarito el verdadero evangelio, tal como estoy demostrando, y que como puede ver es absolutamente todo lo contrario de lo que enseña este engendro de Satanás, este enviado del diablo llamado Luis Toro. Vamos a ver algún pasaje más donde se habla de esta redención, de esta compra efectuada por Jesús. Cómo nos compró, nos redimió con su sangre. Vamos a leer algunos pasajes más. Vámonos, señores y señoras, ahora a la primera epístola del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, voy a leer a partir del verso 18. Aquí lo tienen. Sabiendo que fuisteis rescatados, es decir, redimidos, comprados, eso es lo que significa rescatados, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahí lo tenemos, hemos sido comprados, hemos sido redimidos con la sangre preciosa de Cristo. Ya no tenemos que pagar por nuestros pecados de ninguna manera en ningún falso lugar en el más allá, al cual estos hijos de Satanás, estos falsos cristianos católicos llaman el purgatorio. No, Jesús ya pagó por nuestros pecados y por tanto hemos sido purgados, es decir, limpiados de todos nuestros pecados con la sangre de Cristo, como dice aquí, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hemos sido, como dice, redimidos, redimidos, aquí lo dice bien clarito, sabiendo que fuisteis rescatados o redimidos, la palabra rescatados es lo mismo que comprados, redimidos, Cristo nos ha comprado con el precio de su sangre, dando su sangre en el madero para poder redimirnos y limpiarnos de todos nuestros pecados, es decir, purificarnos de todos nuestros pecados. Ningún purgatorio existe, ningún más allá para que podamos limpiar, purificar nuestros pecados. Eso es una doctrina tan abominable, tan satánica, que es absolutamente contraria al verdadero evangelio de Cristo, como estoy demostrando con todos estos pasajes bíblicos del Nuevo Testamento que he leído. Lo que enseñan estos hijos de Satanás, como este enviado del diablo llamado Luis Toro, es lo opuesto completamente, lo contrario completamente a la enseñanza de Cristo y de sus apóstoles. Es un falso evangelio enseñado, predicado por estos hijos del diablo, que están malditos por Dios. Usted, Luis Toro, está maldito por Dios, como dice bien clarito, que ahora lo vamos a leer, el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, para todos aquellos que predican un falso evangelio como usted enseña, como usted predica, y que va a llevar a la condenación a millones de descerebrados, de falsos cristianos católicos, que han sido engañados por usted, Luis Toro. Por usted, está llevando a la condenación del lago de fuego a millones y millones de falsos cristianos engañados por usted. Vámonos a la epístola
de Pablo a los Gálatas para que vean bien clarito lo que el apóstol Pablo dijo sobre todos aquellos que predican un falso evangelio. Mire lo que dijo. Voy a leer a partir del verso 7, que lo tenemos aquí. No que haya otro, es decir, otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aun nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Sabe usted lo que significa la palabra anatema? Significa maldito, maldito por Dios. Usted, Luis Toro, está maldito totalmente por Dios y se va a condenar al lago de fuego por predicar un falso evangelio como es esa doctrina repugnante y satánica del purgatorio. Eso es un falso evangelio, como ya he demostrado bien clarito con la lectura de todos esos pasajes del Nuevo Testamento. Y lo vuelve a repetir Pablo. Como antes os hemos dicho, también ahora lo repito. Cuando algo se repite en la Biblia es porque es muy, muy importante. Si alguno os predica diferente el evangelio del que habéis recibido, sea anatema, es decir, sea maldito. Son malditos todos aquellos que predican el falso evangelio del purgatorio. Malditos por Dios. Y lo que les espera, especialmente a estos enviados de Satanás, a estos predicadores de la mentira como Luis Toro, es la condenación total, la destrucción total en el lago de fuego y azufre, donde estos malditos serán arrojados en el día del juicio por engañar a la gente, engañar a millones de personas con un falso evangelio, como es el falso evangelio del purgatorio. Ya hemos visto perfectamente con las Sagradas Escrituras que ya he leído, que he comentado, cómo la purificación de nuestros pecados es efectuada solamente por Cristo, por medio de su sacrificio, por medio de su sangre, la cual limpia, purifica todos nuestros pecados. Nos compró con su sangre, por supuesto a los verdaderos cristianos. No a los falsos cristianos, como los católicos. Ellos no han sido comprados por Cristo, no han sido redimidos por la sangre de Cristo. Nosotros, los verdaderos cristianos, sí que hemos sido comprados, hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y nos ha, por tanto, purificado de todos nuestros pecados. Ese es el verdadero evangelio que ha pervertido este enviado del mismísimo Satanás, este engendro del diablo, llamado Luis Toro. Vamos a seguir tapando su bocaza mentirosa. Fundamento bíblico. Y a los hermanos separados, igual. A los católicos, ¿para qué se lo digo? Para que se fortalezcan en la fe. ¿Para qué se lo digo a los hermanos separados? Para que ellos sepan el por qué en la Iglesia Católica se enseña esto. Que lo crean o no lo crean, pregúnteme si me importa. No me importa. Porque Jesús cuando mandó a... La Iglesia Católica predica esa doctrina de demonios, esta patraña, esta doctrina satánica del purgatorio, sencillamente por eso. Porque es la iglesia de Satanás en la tierra. Es esa gran ramera mencionada en el libro del Apocalipsis que un día su capital, que es Roma, va a ser totalmente destruida por fuego, la bestia, y sus 10 reyes aliados la van a odiar, y como dice Apocalipsis, capítulo 18, la van a destruir por fuego en una sola hora. Y nunca más se la encontrará, nunca más será hallada la ciudad de Roma, la capital de esta iglesia del diablo, que es la Iglesia Católica Romana. Por eso se la llama la Iglesia Romana, porque tiene su sede, su centro de poder en Roma, en esos palacios vaticanos. Y cuando sea totalmente destruida por fuego, repito, la van a arrasar, la van a reducir a cenizas en una sola hora y nunca más se la va a encontrar. Va a desaparecer para siempre de la faz de la tierra, como dice bien clarito, lo puede leer usted mismo, en Apocalipsis capítulo 18, verso 21. Nunca más será hallada la ciudad de Roma, va a desaparecer completamente de la faz de la tierra y así es como va a dejar de existir esta iglesia del diablo que es la Iglesia Católica Romana, que ha engañado a millones de personas con este falso evangelio como es el falso evangelio del purgatorio. Vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de este hijo del diablo. Predicar dijo, vaya, prediquen el evangelio a toda criatura. Ahí están metidos los protestantes. El que crea se salvará y el que no será condenado. A mí no me importa que crean o no crean eso, ¿verdad? Fíjese, lo dijo Jesús en Marcos capítulo 16.
id y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo. Pero a ver, soplagaita, subnormal enviado de Satanás, Luis Toro. ¿Dónde habla ahí Jesús en Marcos capítulo 16 de creer en el purgatorio? Subnormal, enfermo mental. Habla del evangelio, de predicar el evangelio a toda criatura. Y el que crea y sea bautizado se va a salvar. Será salvo, dijo Jesús, y el que no crea será condenado. Pero a ver, retrasado, mongólico, ¿dónde habla ahí Jesús de creer en el purgatorio? Tarado. ¿Habla ahí del purgatorio, de ese lugar inexistente inventado por esta iglesia satánica? ¿Habla o no habla ahí en Marcos 16 del purgatorio? ¿Verdad que no? Habla de creer en el evangelio, en el verdadero evangelio, tal como lo he explicado en los últimos minutos, de que hemos sido comprados, redimidos, purgados, limpiados de nuestros pecados por medio de la sangre de Cristo. Eso es el verdadero evangelio. Ahí en Marcos capítulo 16 no habla de ningún purgatorio por ninguna parte, para que vean lo hijo de Satanás que es este individuo, este enviado del diablo llamado Luis Toro, este auténtico enfermo mental, porque está enfermo mental y tiene el cerebro completamente destrozado por Satanás, añadiendo, inventándose doctrinas, mentiras, retorciendo las palabras de Jesús de la forma más satánica y diabólica, porque repito, en Marcos capítulo 16, Jesús no habló por ninguna parte de ningún lugar en el más allá llamado el purgatorio. Habló de creer en el evangelio y ser bautizado en agua por inmersión para el perdón de los pecados. El que crea y sea bautizado será salvo. Eso es lo que dijo Jesús en ese pasaje de Marcos capítulo 16. No habla por ninguna parte de ningún purgatorio de estos diabólicos, satánicos, inventados por Roma. Es un experto, este engendro del diablo, este enviado de Satanás, de Luis Toro, como pueden ver, es un experto en falsificar de la forma más satánica, más repugnante, las mismísimas palabras del Señor Jesucristo, como estamos viendo. Vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de este enviado de Satanás. Pero yo tengo que predicarle a todos. Por eso, mi respeto a los hermanos separados, los respeto, los amo, pero tengo que predicarle. Y hoy le voy a predicar con la Reina Valera. En Mateo, San Mateo, capítulo 18, del versículo 32 en adelante, bueno, usted puede leer desde antes, pero el tiempo es corto. Mientras ellos lo encuentran, Mateo 18, 32 en adelante, le voy a contar. Un rey tenía un deudor y el deudor no pudo, le cobró la deuda, el deudor no pudo pagar la deuda. El rey le dijo, me paga hasta el último centavo. Y él se le arrodilló y le dijo, por favor, te lo suplico, perdóname, no tengo cómo pagarle. Y vio tanto el dolor de ese hombre. Y no tengo cómo pagarle, yo se lo pagaré pronto. Y vio tanto el dolor que le dijo, tranquilo, tranquilo, no me debes nada, vete en paz. Dice la Biblia que cuando iba saliendo de la puerta encontró a uno que le debía $1. Y él al rey le debía $100,000. El rey le perdonó $100,000. Y él se encontró uno que le debía $1, lo agarró por el cuello y le dijo, ¿me paga o lo mato? Él le dijo, no, dame chance y te lo pagaré. Y le dice, no, me paga ya. Si no me paga, a la cárcel. Como no se lo pagó, lo mandó a la cárcel a él y a toda su familia. Cuando le contaron al rey, el rey lo llamó y entonces de ahí en adelante, versículo 32. Escuche. Entonces, llamándole su señor, le dijo. Llamándolo su señor. ¿Quién es nuestro señor? Jesús. Llamándolo nuestro señor. Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. Toda aquella deuda te perdoné. Porque me rogaste. ¿No te debías tú también tener misericordia de tu consiervo? ¿No tenía que tener misericordia del otro? Como yo tuve misericordia de ti. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Siga. Entonces su señor. Aquí viene con la ayuda de Lupita. A ver si existe el purgatorio. Relájense, respiren profundo. A ver si existe el purgatorio o no existe el purgatorio. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. ¿Otra vez? Así. ¿Hasta que qué? Hasta que le pagase todo lo que le debía. ¿Otra vez? Hasta que le pagase todo lo que le debía. Pregunto, ¿lo mandó al infierno? No. ¿Cómo sabemos que no es el infierno? Porque va a pagar. No, dice, lo mandó a la cárcel, a los verdugos, hasta que pagase todo lo que debía. Y después que pague todo lo que debía, ya queda libre. Ya purgó, ya pagó. ¿Cómo lo llamamos nosotros en castellano para que la gente entienda? Purgatorio, donde usted va a pagar todo lo que debe y después podrá salir. ¿Y quién lo va a hacer? Bueno, vamos a refutar la mentira, la interpretación tan satánica, tan estúpida
estúpida, tan perversa que este engendro del diablo ha hecho de estas palabras de Jesús que se encuentran en Mateo capítulo 18. En primer lugar, se observa bien, verá que no habla de ningún lugar en el más allá. No habla de ningún lugar en el más allá donde tengamos que purgar, limpiar nuestros pecados. Eso en primer lugar. Segundo lugar, ya hemos visto con las Sagradas Escrituras, con el Nuevo Testamento, cómo es Jesús quien purga, quien limpió nuestros pecados. Por medio de su sangre, de su sacrificio. Ya estoy viendo los pasajes bíblicos. Que es solamente la sangre de Cristo la que puede limpiar, purgar nuestros pecados. No purgar nuestros pecados en ningún lugar en el más allá. No. Habla de la sangre de Cristo. Por lo tanto, como puede ver, aquí en Mateo capítulo 18, Jesús no está hablando de ningún lugar en el más allá. ¿Me puede decir usted, soplagaitas, embustero, engendro del diablo, Luis Toro, dónde se menciona aquí un lugar en el más allá que se llama el purgatorio? ¿Dónde lo menciona? No lo menciona en ninguna parte. Aquí lo dice. Mire, esta es la parábola de Jesús. Entonces aquel siervo, vamos a leer a partir de aquí. Mire, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Está hablando de perdonar. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Esto nos habla de ¿qué? Del perdón efectuado por Jesús, cómo Él nos ha perdonado de nuestros pecados, pagando Él la deuda, pagándola a Jesús, el Redentor, el que pagó nuestra deuda, para que podamos tener el perdón de nuestros pecados, la limpieza, la purificación de nuestros pecados, como ya vimos en todos esos pasajes bíblicos. Repito, esa deuda la pagó Jesús con su sacrificio, no nosotros, como dice este engendro de Satanás llamado Luis Toro, en ningún más allá. No, la pagó Jesús con su sacrificio. Nosotros ya no tenemos que pagar ninguna deuda por nuestros pecados, porque ya fueron limpiados, ya fueron purificados con la sangre de Cristo. Eso es lo que enseña el verdadero evangelio. Vamos a seguir leyendo esta parábola de Jesús. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, o sea, el siervo, ese siervo que había sido perdonada, esa deuda se la perdonó el Señor. Dice que este siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. Claro que se entristecieron, porque el Señor le pagó la deuda a este siervo. Y este siervo malvado no quiso perdonar la deuda de aquel otro siervo, del otro compañero que le debía. No se la quiso perdonar. Y el Señor sí que le perdonó la deuda a este siervo malvado. Es de lo que está hablando, del perdón de la deuda que ya pagó Jesús con su sacrificio, con su sangre. Ese es el mensaje, la enseñanza de esta parábola de Jesús. No está hablando de ningún lugar en un más allá donde vayan millones de almas a purgar sus pecados, a limpiar sus pecados. Eso es una forma satánica, repugnante y abominable de retorcer de la forma más perversa estas palabras de Jesús en Mateo capítulo 18. Vamos a seguir leyendo. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, fíjase, llamándole el señor a este siervo malvado, le dijo,
siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. ¿Dónde habla aquí de un purgatorio en el más allá? Está hablando de que lo entregó en esta parábola, es una historia ficticia, lo entregó a los verdugos. No habla de ningún purgatorio en el más allá, pedazo de embustero, hijo de Satanás, Luis Toro. ¿De qué lugar en el más allá está hablando? Dice que lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Es decir, ¿qué está enseñando Jesús? Que nosotros, los verdaderos cristianos que hemos sido perdonados, limpiados de nuestros pecados, si nosotros no perdonamos a aquellos que nos ofenden, ¿qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Pues que nos va a castigar, pero nos va a castigar no en ningún lugar en el más allá, a cual estos hijos del diablo llaman el purgatorio. No habla por ninguna parte de ningún purgatorio, simplemente que nos va a castigar. Así hará, como dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Es decir, vamos a recibir una disciplina, un castigo de Dios. Aquellos cristianos que no quieren perdonar a sus hermanos que les han ofendido. No está hablando, fíjese bien, de ningún lugar ahí en el más allá llamado el purgatorio donde vayan millones de almas a purificar sus pecados. ¿Cómo retuercen estos enviados de Satanás como Luis Toro? ¿Cómo retuercen de la forma más repugnante y diabólica esta parábola de Jesús para hacerle decir a Cristo lo que él no dijo jamás por ninguna parte? Para que vean cómo miente, cómo retuerce y falsifica las palabras de Jesús en esta parábola, cómo las falsifica este retrasado, porque es un enfermo mental, tiene la mente destrozada completamente por Satanás, este engañador que va a llevar a la condenación, repito, a millones de personas que le han creído, que han sido engañados por las mentiras, por las doctrinas de demonios enseñadas por este enviado del diablo llamado Luis Toro. Lo que enseñó Jesús en esta parábola en Mateo capítulo 18 no tiene que ver absolutamente nada con la doctrina satánica, perversa, la doctrina repugnante de un purgatorio en un más allá donde vayamos a purificar, a purgar nuestros pecados, a limpiar nuestros pecados. No habla, repito, de ningún más allá, de ningún lugar en el más allá. Es una parábola donde Jesús nos está enseñando simplemente a perdonar a los hermanos que nos han ofendido a nosotros. Y si nosotros no queremos perdonar a estos hermanos que nos han ofendido, entonces el Señor, ¿qué va a hacer? Nos va a castigar. Vamos a recibir la disciplina del Señor. No dice que el Señor nos va a enviar a un lugar en el más allá llamado el purgatorio para que purguemos, limpiemos nuestros pecados. ¿Se dan cuenta cómo falsifican y retuercen las palabras de Jesús estos engendros del diablo, esta iglesia de Satanás en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana, para hacerle decirle al Señor Jesús algo que él nunca dijo, nunca enseñó por ninguna parte? Jesús ni sus apóstoles enseñaron jamás esa doctrina repugnante, ese falso evangelio del purgatorio predicado, enseñado por estos enviados de Satanás, como este engendro del diablo llamado Luis Toro. Vamos a seguir tapando su bocaza mentirosa. ¿Va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Lupita, por favor. A ver si Dios lo va a hacer o no lo va a hacer. Si nos va a pasar lo mismo a nosotros o no. Ponga cuidado. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. ¿Lo hará Dios o no lo hará con nosotros? Sí hay el purgatorio, sí lo hará Dios. Los protestantes dicen... Pero es normal, ¿dónde habla de un purgatorio en un más allá? Que Dios nos va a castigar es lo que dice Jesús, si no perdonamos a los hermanos que nos han ofendido. No está hablando de purgar nuestros pecados en ningún más allá, engendro del diablo. Soplagaitas. Usted es un enfermo mental, un experto en retorcer
y falsificar de forma diabólica esta enseñanza de Jesús en esta parábola que encontramos ahí en Mateo capítulo 18. Vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de este engendro del diablo. No lo hará, créale a su pastor. Yo le creo a Cristo y lo estoy leyendo de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. La Biblia es clara. La Iglesia Católica no nos engaña. La Iglesia Católica lee la Biblia y cree lo que dice la Biblia. ¿Cuál es la diferencia entre un católico y un protestante? El católico tiene dos pasos, el protestante uno solo. El mismo paso, el primer paso lo da el protestante y lo da el católico. ¿Cuál es el primer paso? El católico cree en Cristo y el protestante cree en Cristo. Hasta ahí los dos iguales. Como pueden ver, eso es mentira lo que está diciendo este hijo de Satanás. Los católicos ni creen en Cristo ni entienden las palabras del Señor Jesucristo, sino que las malinterpretan y las pervierten para su propia perdición. Porque si este hijo del diablo, este enviado de Satanás llamado Luis Toro, creyera en Cristo, si usted creyera en Cristo, entonces creería en esta enseñanza, en todos estos pasajes bíblicos que he leído del Nuevo Testamento, donde se dice que Jesús a su pueblo lo ha limpiado, lo ha purificado con su sangre y lo ha redimido, lo ha comprado. Fue Jesús quien pagó con su sacrificio, con su sangre, el precio, rescatándonos, pagó el rescate y por lo tanto sencillamente ya nos ha limpiado de todos nuestros pecados. O dicho en otras palabras, nos ha purificado de todos nuestros pecados. Jesús jamás habló de ningún lugar llamado el purgatorio, ningún más allá. Eso es una mentira, una fábula mentirosa, una doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe, como dijo ya bien clarito el apóstol Pablo, ya lo predijo, que apostatarían de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo capítulo 4 versos 1 al 3, hablando de estos falsos cristianos, de estos apóstatas que rechazarían, apartarían sus oídos de la verdad, es decir, de las Sagradas Escrituras, y se volverían a las fábulas, a los cuentos mentirosos, como lo es, por ejemplo, esta doctrina, este falso evangelio del purgatorio. Es un cuento mentiroso, una fábula mentirosa, inventada por esta iglesia del diablo en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana. Vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de este enviado de Satanás. Hasta ahí es lo mismo. El segundo paso que da el católico no lo da el protestante. El católico no solamente cree en Cristo, el católico le cree a Cristo. El protestante no le cree a Cristo. Fíjense qué cinismo, qué hipocresía tan satánica, tan repugnante, tan vomitiva, tan nauseabunda que tiene este emisario de Satanás llamado Luis Toro. El católico cree en Cristo, pero ¿usted qué va a creer en Cristo? Mamarracho, soplagaitas. Si no cree en Cristo, usted ha leído las palabras de Jesús en Mateo capítulo 18 y no enseña absolutamente nada de lo que usted dice. No habla de ningún purgatorio en ningún más allá por ninguna parte. Usted no cree en Cristo, enfermo mental, soplagaitas, pero ni usted ni el resto falsos cristianos de todas estas focas católicas, focas paposas que le aplauden a usted. Y que usted los va a llevar directamente a la condenación, al lago de fuego y azufre, como dice el libro del Apocalipsis, donde van a ir a parar todos los mentirosos y todos los idólatras como lo es usted. Vamos a seguir desenmascarando a este enviado de Satanás. Por eso yo lo llamo evangélico y no lo llamo evangélico, porque evangélico es el que le cree a Cristo lo que él dijo en el evangelio, en su palabra. Y evangélico es el que tiene el evangelio, pero no cree en el evangelio. Cambia el evangelio. Observen que Cristo mismo es el que dijo esto. Y si Cristo mismo lo dijo, ¿qué es lo que le impide a un protestante? Que Cristo mismo lo dijo, que Cristo mismo dice él, dice este soplagaitas que habló del purgatorio. ¿Pero dónde habló del purgatorio? Subnormal. Si en Mateo capítulo 18 Jesús no habló de ningún purgatorio en ningún más allá por ninguna parte. Enfermo mental, embustero. Usted es un hijo del padre de la mentira, un hijo de Satanás,
Por eso es que miente una y otra vez constantemente, porque su padre es el mismísimo diablo, Satanás, el padre de la mentira. Por eso usted tiene que mentir constantemente y retorcer, falsificar las palabras de Jesús, como ha hecho usted con este pasaje de Mateo capítulo 18, donde, como ya he demostrado, no se habla por ninguna parte de ningún purgatorio, ningún más allá, donde millones de personas, de almas inmortales, porque la Biblia nunca enseña que el alma sea inmortal, la Biblia lo que enseña es todo lo contrario, que el alma muere, el alma es mortal. Bueno, pues esto dicen que el alma es inmortal y que ahí hay millones y millones y millones de almas siendo atormentadas para que sean purgados, sean limpiados sus pecados. Cuando el único que puede limpiar, purgar nuestros pecados es Cristo con su sangre. Nos ha purificado, nos ha limpiado con su sangre. Nos ha rescatado, nos ha comprado con su sacrificio, con la redención que es por Cristo Jesús, por medio de Cristo que Jesús. Él redimió, compró a su pueblo con su sangre, no con ningún sufrimiento, con ningún castigo, en ningún más allá, en ningún purgatorio. Repito, la doctrina del purgatorio, enseñada por millones de falsos cristianos católicos, es uno de los peores y más satánicos falsos evangelios enseñados en toda la historia de la humanidad, y por lo tanto aquellos que lo enseñan, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, están bajo la maldición de Dios, son malditos, son anatema, como dijo Pablo por 2 veces en Gálatas capítulo 1. Seguimos. Protestante, creerle a Cristo. Es que a ellos no le enseñan a creerle a Cristo, ellos tienen que creerle al pastor, a más nadie. Y si el pastor dice mentiras, a ellos no les importa, ellos tienen que creerle al pastor, porque la voz del pastor... Qué cinismo e hipocresía, repito, más satánica, más asquerosa, más vomitiva la que expone este hijo del diablo llamado Luis Toro. Es el mayor cinismo y la mayor hipocresía que he escuchado jamás, la más diabólica y la más repugnante. Acusar a otros de que no creen en Cristo, cuando son estos, precisamente, estos falsos cristianos católicos, lo que no creen en las palabras de Cristo ni en su enseñanza. Porque Jesús jamás de los jamases habló de ningún purgatorio en ningún más allá. Eso es una espantosa doctrina de demonios inventada por Roma, por la iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica. La gran ramera mencionada en el libro del Apocalipsis. Seguimos. Es la voz de Dios, aunque no esté en la Biblia. Y lo que diga el sacerdote, aunque tenga capítulos y versículos y sea de la Reina Valera, aunque lo haya dicho Jesucristo y el sacerdote se lo compruebe, jamás lo van a creer. Porque a ellos no les interesa creerle a Cristo. Eso no se lo enseñaron. A ellos le enseñaron a creerle al pastor, pero no a Cristo. El católico le enseñaron a creerle a Cristo. Por eso usted verá que viene un sacerdote y dice, vamos a casar a los homosexuales. Lo he acelerado un poquito más para no hacer este vídeo extremadamente largo. Seguimos. Uy, sí, sonido. Vamos, a ver, ¿qué pasó con el sonido? ¿Se fue? A ver, ¿como que se fue o qué? ¿Se escucha allá atrás bien? Bueno. Uy, yo me dejé de escuchar. A ver, viene entonces, vamos a ponerle. Si viene un sacerdote y le dice, mire, se pueden casar los homosexuales. Eso no es ningún problema. ¿Ustedes los católicos le van a creer? Muy cura será. Pero a Petronilo le patina el coco. Porque nosotros no le creemos al sacerdote, le creemos a Cristo. Y cuando el sacerdote nos dice lo que está en el Evangelio, nosotros le creemos. ¿Me captan la idea? El sacerdote, no es malo matar. ¿Que no es malo matar? Muy sacerdote será, pero yo no le puedo creer, le creo a Cristo. ¿Ustedes no han visto los escándalos que han existido dentro de la Iglesia Católica? Sacerdotes que han hecho barbaridades. Bueno, aquí está hablando de cosas totalmente diferentes que no tienen que ver nada con el tema de este vídeo, que es el purgatorio. Así que lo voy a echar un poquito más adelante, a ver si vuelvo a retomar el tema. Este hijo del diablo, porque repito, este vídeo que estoy haciendo está dedicado solamente a esta doctrina satánica y abominable, diabólica del purgatorio. Así que le voy a echar un poquito para adelante el vídeo. El que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. No, ¿cuál es el afán? No tenemos afán. Otra vez. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo. En este siglo es donde ustedes y yo vivimos ahora.
es aquí en la tierra. No le será perdonado aquí en la tierra, en este siglo. Esto significa que en la tierra Dios nos perdona. Ahora, la segunda parte. Fíjense que estas palabras de Jesús no hablan del purgatorio por ninguna parte. Simplemente lo que dijo Jesús es que aquellos que blasfemen al Espíritu de Dios, al poder, a esta fuerza activa de Dios, no tendrán perdón ni en este siglo ni en el venidero. ¿Dónde habla ahí Jesús de un purgatorio en el más allá? Donde tengamos que purgar, limpiar nuestros pecados. Luis Toro, mamarracho. ¿Dónde habla ahí Jesús de un purgatorio? Lo único que está enseñando es aquellos que blasfeman contra el Espíritu Santo, es decir, aquellos que dicen que Jesús expulsaba a los demonios por el poder de Belcebú, por el poder de Satanás, no van a tener perdón, ni en este siglo, en esta época, ni en el venidero, ni en la época venidera, es decir, nunca serán perdonados. ¿Dónde habla ahí de un purgatorio? Payaso. ¿Me puede decir dónde menciona ahí Jesús ese lugar al que llaman ustedes el purgatorio? Ahí no habla de ningún purgatorio. Simplemente dice que no van a ser perdonados jamás los que blasfemen contra el poder del Altísimo, es decir, contra el Espíritu de Dios. Simplemente. ¿Se dan cuenta cómo este hijo de Satanás de Luis Toro retuerce, pervierte, malinterpreta de forma tan satánica las palabras del mismísimo Jesús para hacerle decir lo que no dice por ninguna parte? Ahí no habla, repito, de ningún purgatorio, de ningún lugar en el más allá donde millones de almas tengan que ir ahí para purgar sus pecados. Simplemente que aquellos que blasfemen contra el Espíritu de Dios ni van a tener perdón ni en este siglo ni en la era venidera, en el siglo venidero. Simplemente, es de lo que está hablando el pasaje. Ahí no menciona ningún purgatorio, ningún más allá. ¿Queda clarito? Por lo tanto, lo que está diciendo este enviado de Satanás, llamado Luis Toro, es una burda y repugnante mentira. Usted está enseñando una espantosa doctrina de demonios, una falsificación asquerosa de las mismísimas palabras de Jesús. Y por hacer eso, lo que él espera es la condenación en el lago de fuego y azufre, donde van a ir a parar todos los farsantes y todos los mentirosos como lo es usted, de retorcer de esa manera tan asquerosa las palabras de Jesús. Él nunca enseñó lo que usted dice, lo que usted enseña. Ningún purgatorio es mencionado en esas palabras de Jesús. Jamás, por ninguna parte. Simplemente dice que no van a ser perdonados jamás aquellos que hablen, que blasfemen contra el Espíritu Santo, que hablen en contra del Espíritu Santo enseñando que Jesús expulsaba a los demonios por el poder de Satanás. No van a tener perdón, ni en este siglo ni en el venidero. Simplemente es lo que dijo Jesús en ese pasaje. No habló de ningún purgatorio por ninguna parte. Para que vean cómo miente este enviado de Satanás, este pobre enfermo mental, al servicio del mismísimo diablo llamado Luis Toro. Seguimos. Lo que enseña la Iglesia Católica. Escuche. Ni en el venidero. ¿Por qué habla de un perdón en el venidero? Si no existe un perdón más allá, ¿por qué la Biblia dice, el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni aquí ni allá? Y para que ustedes vean que sí hay un perdón en el más allá, siempre y cuando usted no haya caído en el infierno, porque cuando caiga en el infierno, de ahí no sale, pero si cae al purgatorio, sí sale. Lo dice San Juan, en la primera carta de San Juan, en el capítulo 5, en el versículo 16 de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Yo quisiera que algún día los protestantes se preguntaran ¿por qué le quitamos sabiduría a la Biblia? Algún día que se pregunten, al menos por curiosidad. A ver, acérquese. Vamos a ver. Antes de leerlo, les voy a preguntar a ustedes. ¿Dios tiene poder para perdonar pecados? Sí. Ajá. Pregunto, ¿será que habrá algún pecado que Dios no tenga poder para perdonar? No. ¿Él tiene poder para perdonar todos los pecados? El pecado que no perdona a Dios, no porque no tenga poder. ¿Él es el pecado contra el Espíritu? ¿Y por qué no lo perdona? Porque Él sopló y le dijo a los apóstoles que reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes perdonen los pecados le quedan perdonados, y a quienes no se los perdonen le quedan sin perdonar. O sea, que el que niegue que el Espíritu Santo está en el sacerdote perdonando los pecados, no se confiesa. Y si no se confiesa, le quedan sin perdonar. No porque Dios no tenga poder. ¿Pero qué está hablando este subnormal, este enfermo mental? Ese pasaje no habla por ninguna parte de nadie, de ningún sacerdote que tenga el poder de perdonar pecados. ¿Pero dónde habla de la confesión de pecados a un sacerdote ese pasaje que este enfermo mental ha citado? Por ninguna parte. Sencillamente está hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Pues lo dijo el propio Jesús. Decir que Jesús expulsaba a los demonios por el poder de Satanás, de Belcebú, en lugar de expulsarlos por el poder de Dios. Jesús expulsaba a los demonios
por el Espíritu de Dios. ¿Y qué decían esos judíos? Que los expulsaba por el poder de Satanás. Eso es lo que significa blasfemar contra el Espíritu Santo. Y no la mamarrachada que acaba de decir este engendro del diablo llamado Luis Toro, de que no, que blasfemar contra el Espíritu Santo es no creer que un cura católico, un sacerdote de estos pedófilos, sodomita, tiene el poder de perdonar pecados. ¿Pero qué está diciendo usted, enfermo mental? ¿Qué tiene que ver eso con la blasfemia del Espíritu contra el Espíritu Santo? Nada. Jesús mismo lo dijo, lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Enseñar que Cristo expulsaba a los demonios por el poder de Satanás, en lugar de expulsarlos por el Espíritu de Dios. Eso es blasfemar contra el Espíritu de Dios. Y no tiene que ver absolutamente nada con ir a un cura de estos mentirosos, pedófilos, violadores de niños, sodomitas, que es lo que son, a confesarles los pecados. No tiene que ver absolutamente nada. Para que vean lo experto que es este engendro del diablo para engañar, para mentir y para retorcer y falsificar las palabras de Jesús, haciéndole decir a Jesús absolutamente todo lo contrario de lo que Cristo enseñó. Eso es lo que hace este enviado de Satanás llamado Luis Toro. Seguimos. Sino porque él no quiso creer. Y no le será perdonado. Pero Dios tiene poder para perdonar todo pecado. Sí. Y ahora pregunto, a los protestantes que me están escuchando y a ustedes. Ellos dos son hermanos. Y resulta que este es un sinvergüenza, vagabundo, raza de víbora, sepulcro blanqueado, fariseo hipócrita. Es un puro ejemplo, no se lo voy a creer, ¿no? Si coincide, ya no es culpa mía. Epa, este señor es un sinvergüenza. Ha hecho muchas cosas malas. Muchas cosas malas. Imagínense ustedes lo más malo que puede haber en la vida. Si esta que es su hermana ora por él todos los días pidiéndole a Dios que lo ayude, que lo cambie, que lo convierta. ¿Usted cree que Dios puede escucharla o no puede escucharla? ¿Usted cree que... Bueno, aquí repito, no está hablando absolutamente nada del purgatorio, ni está demostrando por ninguna parte con la Biblia, con las Sagradas Escrituras, la existencia de ese lugar que no existe. No ha dado ni un solo pasaje donde se hable del purgatorio y no está hablando de este tema. Le voy a echar un poco más adelante para ver si sigue hablando del purgatorio, porque lo que está hablando ahora no tiene que ver absolutamente nada con esa doctrina satánica del purgatorio. Ahora mismo este enviado de Satanás, Luis Toro, va a citar este pasaje de Pablo en 1 Corintios capítulo 3, verso 11 al 15, donde él pretende enseñar, pretende ver el purgatorio en estas palabras de Pablo. Vamos a leer el pasaje de Pablo, vamos a escuchar a este mamarracho, a este soplagaitas de Luis Toro, para que todos vean cómo mienten, cómo destroza completamente el verdadero significado de estas palabras del apóstol Pablo, para hacerle decir algo que jamás el apóstol Pablo enseñó, como es esa doctrina satánica del purgatorio. Pongan atención. Vamos a mostrarle 1 Corintios capítulo 3, versículo 13. Capítulo 3, versículo 13, cuando uno muere, va y, ojo, si se ha portado mal, pagará. Se salvará, pero como quien pasa por él, fuego. Vamos a escuchar. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y aquí viene. Listo, presten atención. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Él sufrirá pérdida. Paren la oreja a lo que viene. Si bien él mismo será salvo. Si bien él mismo será salvo. Aunque así como por fuego. Será salvo, pero primero tendría que pasar por él. ¿Cómo llama la iglesia a ese fuego por donde tenemos que pasar si las cosas las hemos hecho mal? Purgatorio. ¿Y después se salvará? Sí. ¿Lo dice la Reina Valera? Bueno, vamos a refutar esta mentira que ha dicho este enviado de Satanás. Como puede ver en estas palabras de Pablo, no se habla de ningún purgatorio en ningún más allá. Vamos a ver de lo que está hablando Pablo. Voy a leer el contexto también del verso 11 hasta el verso 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Está hablando del fundamento de la iglesia, donde es edificada la iglesia. Ese fundamento no es Pedro. Dijo bien clarito el apóstol Pablo que es Cristo, el fundamento de la iglesia. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea,
el fuego la aprobará. Cuando habla aquí del fuego, mire, idiota, payaso, que usted es un payaso, no habla de ningún purgatorio en el más allá subnormal. Está hablando del fuego de la persecución, el fuego de las pruebas, va a probar esa obra. El fuego, por el medio de esa persecución contra los cristianos verdaderos, será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la va a probar. El fuego. No habla de ningún purgatorio, ningún más allá. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, es decir, será salvo por medio de la persecución, porque habrá pasado por esa persecución contra los verdaderos cristianos. Ese es el fuego que está mencionando el apóstol Pablo. Y ahora lo vamos a comprobar como este fuego se refiere al fuego de la persecución, con unas palabras que voy a leer ahora del mismísimo apóstol Pedro. Pongan muchísima atención para que vea cómo miente este enviado de Satanás llamado Luis Toro, el cual dice que aquí se está mencionando el purgatorio, un purgatorio en el más allá, cuando no está hablando de ningún purgatorio, sino del fuego de la persecución. Mire, pongan atención. Mire, ahora en sus Biblias, en primera epístola de Pedro, capítulo 4, y voy a leer a partir del verso 12. Mire, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, ese fuego de persecución, de prueba que vino sobre esos cristianos en la época del apóstol Pedro, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos, del sufrimiento. Lo ve, está hablando del fuego de la persecución, del sufrimiento que sufrirían, que padecerían los verdaderos cristianos, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, lo ve, está hablando de la persecución contra los verdaderos cristianos. Sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ahí lo tenemos, el fuego de la persecución. Cuando dice Pablo aquí, en este pasaje de Primera de Corintios, pues por el fuego será revelada, es por el fuego de la persecución, imbécil, no por ningún fuego en ningún purgatorio en el más allá retrasado. El fuego de la persecución, por medio de ese fuego, por medio de ese sufrimiento de los verdaderos cristianos, de esa prueba, va a ser revelada la obra de cada uno. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Es decir, la persecución la va a probar. Lo que hace la persecución como un fuego es probar nuestra fe, nos prueba. Es el fuego de la persecución, imbécil, no ningún fuego, ningún purgatorio en el más allá, como dice usted. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué significa esto? De como por fuego, de así como por fuego. Pues que sencillamente vamos a ser salvos, los verdaderos cristianos, después de haber pasado por ese fuego de la persecución, de haber sufrido aquí en la tierra por causa de la verdadera doctrina, por causa de Cristo, ese fuego, esa persecución en la que hemos de padecer. Y seremos salvos al final. El que persevere hasta el fin, este será salvo, dijo Jesús. Por lo tanto, el fuego mencionado aquí por Pablo en 1 Corintios 3 no tiene que ver absolutamente nada con ningún fuego, ningún más allá, con ningún purgatorio, sino con el fuego de la persecución contra los cristianos que nos prueba a nosotros. La persecución siempre a lo largo de la historia ha probado a los verdaderos cristianos. No tiene que ver absolutamente nada con ningún fuego, ningún más allá, en ningún purgatorio. No existe absolutamente ningún alma que esté en un supuesto purgatorio siendo quemada con fuego. Además, estos son subnormales. Son subnormales los católicos. Dicen que en el fuego, ahí en el purgatorio, en ese supuesto purgatorio, hay fuego y que están siendo quemados, pero a ver, subnormales, ¿no dicen ustedes que del purgatorio se puede salir?
que millones de almas se salvan en el purgatorio, si están siendo quemados, están siendo atormentados, ¿cómo van a salir del purgatorio subnormal? ¿Cómo van a salir del purgatorio si están siendo quemados? Porque lo dice. Él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Está hablando del fuego de la persecución. Seremos salvos así como por fuego, porque el fuego es lo que prueba, nos prueba a los verdaderos cristianos, como ya hemos visto en ese pasaje del apóstol Pedro. El fuego de la persecución. Lo dijo Pedro, no de ningún fuego, en ningún purgatorio, ningún más allá. Eso es una espantosa doctrina de demonios enseñada por emisarios de Satanás, por enviados del diablo, como por ejemplo este engendro del diablo, del mismísimo Satanás, llamado Luis Toro, el cual predica esta espantosa doctrina de demonios del purgatorio, utilizando pasajes de la Biblia, como este pasaje del apóstol Pablo, que no tiene que ver absolutamente nada con ningún purgatorio en ningún más allá, ya que de lo que está hablando es del fuego, repito, de la persecución, del sufrimiento que hemos de tener los verdaderos cristianos para ser salvos, para alcanzar la vida eterna. Sin persecución, sin tribulaciones, no hay salvación posible. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, muchas persecuciones, entremos en el reino de Dios. Lo dijo el apóstol Pablo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, verso 22. Porque es necesario que a través de muchas tribulaciones, ese es el fuego, entremos en el reino de Dios y podamos ser salvos. Ese es el fuego mencionado por Pablo en este pasaje de Primera de Corintios. Vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de este emisario de Satanás. Aquí se trata es de creer o no creer, porque lo que Jesucristo nos trajo es cuestión de fe. Dichoso todo aquel que sin ver cree. Se trata de creerle a Jesús. ¿Y cuál es el esfuerzo mío, queridos hermanos? El esfuerzo mío es que el día en que Dios me mande a llamar, me vaya feliz, después que le haya mostrado a los católicos el fundamento de su fe, para que la abracen con alegría, con gozo, y para que se sientan orgullosos. Fíjense que lo que está enseñando este hijo de Satanás, este emisario del diablo, es todo lo contrario a lo que dijo el apóstol Pedro. Aquí lo vuelvo a repetir. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es el fuego de la prueba, de la persecución. Idiota, soplagaitas. No está hablando, repito, de ningún fuego en ningún purgatorio en el más allá. Está hablando del fuego de la persecución que han de experimentar todos los verdaderos cristianos si queremos heredar, queremos entrar en el reino de Dios. Porque es necesario que a través de muchas tribulaciones o persecuciones, que es lo mismo, entremos en el reino de Dios, lo dijo Pablo en Hechos capítulo 14, verso 22. Abra su Biblia y lo lee. Vamos a seguir desenmascarando a este enviado del diablo. De estar en la única iglesia de Cristo y abracen la fe que Cristo nos dejó, con firmeza, con seguridad, sin miedo, sin pena, sin temor, que la verdad reluzca, que salga a la luz. Si estamos equivocados, que lo demuestren los protestantes, pero tenemos la verdad, que salga a la luz. Yo me pregunto, sumo, resto, multiplico y divido, y no encuentro una respuesta. ¿Por qué los protestantes que saben tanto de Biblia? Y los pastores que son doctores en Sagradas Escrituras, ¿por qué no se acercan a debatir conmigo y nos muestran? Miren los debates que he tenido, los he hecho en público, en vivo. ¿Y saben qué dicen ellos? Miren. Es él el que no se atreve a debatir conmigo. Usted me tiene terror, me tiene pánico a debatir conmigo porque sabe usted perfectamente que en 20 segundos le hago picadillo como con las Sagradas Escrituras, tal como le estoy haciendo picadillo con este vídeo. Con las mismísimas Sagradas Escrituras, como estoy demostrando de forma irrefutable. Por eso es que este cobarde, este enviado de Satanás, de ninguna manera se atreve a tener un debate por YouTube, o por Telegram, o por WhatsApp, en audio, o por YouTube conmigo. No se atreve, me tiene terror, me tiene pánico. Solamente se atreve a debatir con personas que están o mal de la cabeza, que no saben absolutamente nada de las Escrituras, o por simplemente mentirosos que se hacen pasar por protestantes y resulta que son católicos y los hace pasar por protestantes para así él quedar como que ha ganado el debate. Eso es lo que hace este engendro del diablo, pero con personas que tienen un conocimiento correcto de las Sagradas Escrituras, personas como yo, teólogos bíblicos como yo, nos tiene terror, no se atreve este mamarracho a tener un debate por YouTube. De ninguna manera se atreve, porque sabe
que no puede contra las Sagradas Escrituras. Sabe que no puede refutar absolutamente nada con las Sagradas Escrituras porque sencillamente no cree en ellas. Este enviado de Satanás, Luis Toro, repito, no cree de ninguna manera en las Sagradas Escrituras y lo que es peor, ni las entiende. Como ocurre, por ejemplo, con pasajes de ese texto de Pablo que ya hemos visto, Primera de Corintios. El fuego, y se refiere al fuego de la persecución, como ya he demostrado. No hay ningún fuego, ningún más allá, ningún purgatorio. Por eso es que nos tiene pánico, nos tiene terror a teólogos bíblicos como, por ejemplo, lo soy yo. Vamos a seguir desenmascarando a este hijo del diablo. En el video de los adventistas, cuando le dijeron al jefe de los adventistas, ¿por qué nuestra iglesia católica, nuestra iglesia adventista quedó tan mal? Bueno, aquí repito, no tiene que ver lo que está diciendo absolutamente nada con el tema del purgatorio, así que le voy a echar un poquito más adelante el vídeo. Bueno, el vídeo de este enviado de Satanás, de Luis Toro, ya lo he echado para adelante y ya no vuelvo a hablar, no habla para nada de esta doctrina satánica del purgatorio. Ya para terminar este vídeo, voy a leer unos cuantos pasajes del Nuevo Testamento, la enseñanza apostólica, y dice lo siguiente. Por ejemplo, vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Va a ver usted como solamente nosotros somos purgados, somos limpiados por la sangre de Cristo, no en un lugar inexistente llamado el purgatorio, como enseña esta iglesia del diablo, que es la Iglesia Católica Romana. Por ejemplo, 1 de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados, es decir, comprados. Recuerde que rescatar y comprar significa exactamente lo mismo en la Biblia. Rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. 1 de Pedro 1, 18 y 19. No en ningún lugar, no yendo a un lugar en un más allá llamado purgatorio donde tengan que ser purgados, limpiados de nuestros pecados. Aquí lo dice bien clarito el apóstol Pedro. Únicamente con la sangre preciosa de Cristo. Lo que enseña este engendro del diablo llamado Luis Toro, repito, es un falso evangelio que va a llevar al lago de fuego a la condenación a millones de falsos cristianos católicos, comenzando por supuesto por él mismo, por haber llevado a la condenación, por haber arrastrado a la mentira y a la perdición a millones de focas paposas, de focas católicas que le aplauden y que creen en sus mentiras. Lo que les va a llevar, repito, es a la destrucción completa en el lago de fuego y azufre. El único que puede limpiar nuestros pecados es Cristo, por medio de su sangre, no en ningún lugar en el más allá llamado el purgatorio. Siguiente pasaje, 1 de Juan capítulo 1, verso 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, hablando de Jesús, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, nos purifica de todo pecado. ¿Lo ve? La purgación, la purificación de nuestros pecados no se efectúa en ningún lugar falso, en el más allá, al cual estos engendros del diablo llaman el purgatorio, sino que solamente se efectúa por medio de la sangre de Cristo, la cual a los verdaderos cristianos nos limpia de todo pecado. Nos purifica, nos limpia de todo pecado. Ahí lo tenemos. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. No ningún purgatorio en el más allá. Apocalipsis 5:9, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido, es decir, comprado para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Nos ha redimido, nos ha rescatado con su sangre. No nos rescata con ninguna purgación en ningún lugar en el purgatorio, ningún más allá. Nos ha comprado Él con su sangre. La compra la hizo Cristo. Nosotros no compramos nuestra salvación en un lugar de sufrimiento al cual estos hijos de Satanás llaman el purgatorio. La compra, el rescate, repito, lo hizo solamente Jesús por medio del derramamiento de su sangre en el madero. Él es el único que puede limpiar, que puede purgar
nuestros pecados. Por lo tanto, la doctrina de que existe un lugar en el más allá al cual llaman estos falsos cristianos el purgatorio, y que el fuego de ese lugar puede limpiar nuestros pecados, los pecados de esas almas que están ahí sufriendo, es una abominable doctrina de demonios, un rechazo completo del verdadero evangelio del Señor Jesús, además de un desprecio total del sacrificio único e irrepetible del Señor Jesucristo en el madero, donde derramó su sangre para comprarnos, para redimirnos de todos nuestros pesajes. De modo que decirles solamente ya para terminar, que vayan a la descripción de este vídeo, donde podrán leer de forma, aquí lo explico de forma mucho más amplia, este importantísimo documento, Refutada la mentira satánica del purgatorio. Lo tienen también en audio y lo tienen también en formato de libro electrónico, por si alguien lo quiere imprimir en papel, pues aquí lo tiene. Y nada, decir a este enviado de Satanás, Luis Toro, que yo le reto a un debate por YouTube, un debate doctrinal serio por YouTube sobre este tema del purgatorio y sobre otros temas más. Jamás, repito, jamás este enviado del diablo va a aceptar un debate conmigo. ¿Por qué? Porque me tiene terror, me tiene miedo, y él sabe perfectamente que en 20 segundos, simplemente en 20 segundos, desenmascaro sus espantosas doctrinas de demonios que son absolutamente anticristianas, totalmente en contra de la doctrina de Cristo y de la doctrina de los apóstoles que encontramos en las páginas del Nuevo Testamento. Por eso siempre completamente huirá de un debate doctrinal conmigo, siempre. Ya le he retado muchas veces a un debate por YouTube conmigo y jamás se ha atrevido. Es un enviado del diablo, ya con esto termino, que está engañando a millones de católicos y de católicas, a los cuales los va a enviar este sujeto, Luis Toro, a la condenación, a la destrucción eterna en el lago de fuego y azufre, donde van a ir a parar todos los mentirosos y todos los idólatras, los que adoran falsos dioses, como hacen los católicos, y los mentirosos, como lo es, por ejemplo, especialmente este emisario de Satanás llamado Luis Toro. Por ahora, si desean saber cuándo publico un nuevo vídeo, le den a la campanita. Si hay alguno que todavía no se ha suscrito a este canal mío de YouTube, suscríbase y dé a la campanita para que YouTube le avise cuando haya publicado un nuevo vídeo de refutación doctrinal a estos emisarios del diablo, a estos enviados de Satanás, como Luis Toro y otros también muchos más, como son falsos pastores protestantes, mal llamados evangélicos, los falsos testigos de Jehová, mormones, adventistas, etc. Pero especialmente ahora me estoy centrando en estos vídeos refutando las mentiras de este engendro del diablo llamado Luis Toro, este sacerdote católico que, repito, está llevando a la condenación a miles y miles de falsos cristianos que le aplauden como focas descerebradas a este mamarracho, a este soplagaitas, porque es lo que es usted, un soplagaitas, es decir, un necio. Recuerde que la palabra necio aparece muchas veces en la Biblia, y eso es lo que es usted, un necio, o dicho en otras palabras, un imbécil, un soplagaitas, un idiota, que se va a condenar no solamente usted, sino de miles y miles de falsos cristianos católicos que le creen y que le aplauden como focas. Eso es lo que les espera. La condenación completa en el lago de fuego y azufre. Les ha hablado el teólogo bíblico enoteísta Tito Martínez.